Planes de negocios. El tema de hoy nos va a permitir definir interrogantes como qué es un plan de negocios, cuál es el esquema básico de un plan de negocios, la importancia del plan de negocios, cómo se redacta un plan de negocios y los tipos de negocios o de planes de negocios. ¿Qué es un plan de negocios? Primero que todo, es la descripción detallada del negocio que tú quieres emprender. Es un proyecto dinámico que describe cómo va a operar ese negocio que tú tienes en mente. El plan de negocios es la ruta o la hoja de ruta de usted, el emprendedor. El plan de negocios es un documento escrito, claro, concreto y preciso, capaz de convencer a los inversionistas de que hay que invertir en tu negocio. Además, es la guía de la puesta en marcha de una empresa. También podríamos encontrar conceptos como que el plan de negocios es el anteproyecto de una empresa. Es convertir una idea de negocio en una empresa sostenible, rentable. ¿Cómo lo hago? Parto de la idea, hago validación de mercados, hago y desarrollo el plan de negocios y después la consolido en una empresa en puesta en marcha. El plan de negocios toma como base el modelo de negocios, es decir, el modelo de negocios hace parte del plan de negocios. En el plan de negocios usted puede establecer las metas que pretende alcanzar con su negocio. ¿Cuántas ventas? ¿Cuántos ingresos? ¿Qué participación en el mercado vas a obtener? ¿Cuál es el margen de comercialización? Y le permite describir las acciones para alcanzar dichos indicadores. Define los recursos que requiere, presupuesto de inversión, ¿cuánto? Permite hacer proyecciones financieras, 2, 3, 4, 5 años. Y es la carta de presentación tuya para conseguir ese capital semilla que estás buscando. ¿Cuál es el esquema de un plan de negocios? Hay diferentes esquemas y eso depende de los autores. Vamos a ver el esquema básico. ¿Parten de dónde? De detectar o descubrir una necesidad, una oportunidad. ¿Tú qué haces? Inmediatamente lo descubres, generas un producto o un servicio para llevarlo a un mercado. Tienes que tener en cuenta que ese producto o ese servicio tiene que tener un componente de innovación. Tiene que ser diferenciador. Tiene que tener un plus. ¿Cómo lo vas a hacer? Después haces un análisis del entorno y un análisis del sector o de la industria al cual aplica el proyecto, que le permita tener más claro cuáles son las oportunidades que tiene ese emprendimiento y cuáles son las amenazas que puede tener ese emprendimiento. Seguidamente, haces un plan estratégico. Evalúa los recursos y la disponibilidad de recursos para ese nuevo negocio. Plantea objetivos. Describe cómo alcanzarlos. ¿Qué estrategias vas a utilizar? Después, desarrollas un plan o un análisis a nivel de marketing, de operaciones o técnico, organizacional o de recursos humanos, en la parte legal y un plan financiero. Lo anterior te va a permitir dar un concepto de viabilidad económica, técnica, social y ambiental de dicho plan de negocios. Ahí puedes observar un esquema básico de lo que encierra un plan de negocios. ¿Cuál es la columna vertebral de ese plan de negocios? El plan de marketing o el plan de mercadeo o el análisis de mercados. Porque este es el que te permite definir el arquetipo de clientes
el taller, a dónde quieres llegar, qué dimensión tiene ese taller de mercado, qué necesidades vas a satisfacer con ese producto o ese servicio que vas a desarrollar. Importancia del plan de negocios. ¿Por qué es importante el plan de negocios? Primero, te vas a convencer de que tu idea vale la pena y del compromiso que vas a adquirir financiero si vas a buscar capital semilla. Segundo, si quieres obtener un préstamo en un banco. Tercero, puedes atraer inversionistas potenciales. Cuarto, convencer a compañías que realicen alianzas contigo. Quinto, explicarles a esas compañías cómo funciona tu negocio o tu emprendimiento. Sexto, atraer empleados. Séptimo, asistir a los directivos para establecer metas a mediano o largo plazo. También funciona como un elemento motivacional y realista de tu idea. Y por último, te ayuda a depurar tantas ideas y llevar a consolidar la que realmente es viable en el mercado donde estás pensando llegar con ese producto y ese servicio. Ahí está la importancia del plan de negocios. ¿Cómo se redacta un plan de negocios? Primero es importante que sepas que el plan de negocios hay que escribirlo. Segundo, no es necesario empezar con el orden como está. Tú puedes ir desarrollando cada una de las etapas y ir investigando los diferentes componentes del plan de negocio. Acuérdate que una decisión que tomes en alguna parte del plan de negocio puede incidir en otra o en otro estudio o en otro aspecto del plan de negocios. Cualquier decisión que tomes en cuestión de oferta, cuánto voy a llevar al mercado, cuál va a ser la producción de llevar al mercado, incide en la capacidad de producción. La capacidad de producción incide en la mano de obra que debo contratar, en la cantidad de materias primas que debo obtener. Entonces tú puedes irlo mirando de una manera como una espiral. No existe una secuencia sobre la elaboración del plan de negocios, aunque sí se hace un índice solo como una referencia, para que la persona que lo lea pueda identificar rápidamente las diferentes partes que lo componen. Cada participante involucrado debe elaborar el plan de negocios poniendo en práctica sus conocimientos, debe creatividad, flexibilidad, iniciativa, buscando siempre que sea claro, conciso. Se debe desarrollar con un enfoque de espiral, es decir, cada vez que se tome una decisión en alguna parte del plan de negocios, es necesario revisar si dicha decisión obliga a ajustar otra del plan de negocios. No puede haber cabos sueltos. Todo tiene que engranar, encajar. Tipos de planes de negocios. Chicos, existen muchos tipos de planes de negocios. Vamos a mirar solamente 4 tipos de planes de negocios. Para empresa en marcha, son ya empresas que son planes de negocios para mirar el fortalecimiento de la empresa. Deben mostrar las debilidades y fortalezas de la empresa para empezar un plan de acción. Hay planes para inversionistas. Deben ser redactados para atraer el interés de los inversionistas. Debe ser información relevante en la parte financiera y que debe ser confiable dicha información. Para administradores, deben contener en detalle cómo se administra o se desarrolla la empresa, el funcionamiento de la empresa. Y está planes de negocio para nuevas empresas, que es el que vamos a realizar en el transcurso de la asignatura. Se debe detallar la idea, los objetivos a ser alcanzados, las estrategias para alcanzar dichos objetivos, teniendo en cuenta que hay que hacer un análisis a nivel de mercados, a nivel técnico productivo, a nivel organizacional, a nivel legal, a nivel financiero, utilizando fuentes primarias, fuentes secundarias, siendo fuentes primarias las que usted mismo genera la información, una encuesta, un testeo. Fuentes secundarias son la información que ya existe en Internet, los libros, bases de datos.
Toda idea de negocio o todo plan de negocio va a tener riesgos. Tú los puedes ir mitigando a medida que vas avanzando en el desarrollo del plan de negocio. Yo les entregué un documento base para que miraran la estructura del plan de negocio. Esta estructura está más compleja. Vamos a analizarla rápidamente. El modelo de plan de negocios parte de un resumen ejecutivo, lleva una introducción, lleva un índice, lleva la descripción del negocio, el estudio de mercados, la descripción comercial, la descripción técnica o productiva, lleva un plan de compras, lleva una estructura organizacional y unos recursos humanos, lleva una estructura legal, lleva un estudio económico y financiero y lleva una valoración del riesgo. Esa es la estructura de negocios que plasma el documento base que ustedes están leyendo. Vamos a analizar cada una de las partes de la estructuración de este plan de negocios. Primero, resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo va al final del plan de negocios, aunque usted aquí lo vea en la parte inicial. Es un resumen de todo lo que se escribió en el documento plan de negocios. Es un resumen no superior a 3 páginas. Es indispensable a la hora de sentarse a negociar con un inversionista. No va a leer todo el documento, siempre va a solicitar el resumen ejecutivo. Es un espacio importante para que usted haga hincapié en las fortalezas del modelo de negocio, donde diga por qué usted es diferente, cuál es el plus que tiene su producto, su servicio, su modelo de negocio. Debe incluir como mínimo descripción del modelo, reseña del equipo promotor del plan de negocios, quiénes son los emprendedores, data significativa del mercado, cuánto es el mercado potencial, cuánto quedó el mercado meta, qué participación vamos a lograr inicialmente en el primer año, en el segundo año. Me permite que se plasme un análisis de las diferentes áreas del mercado. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es la competencia? ¿Quiénes van a ser los proveedores? ¿Cuáles son los productos sustitutos? Permite hacer un cuadro resumen de los aspectos financieros. ¿Cuál es la tasa interna de retorno del proyecto? ¿Cuál es el valor presente neto? ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión? Y un cuadro de los principales riesgos que puede tener el plan de negocios. Y no solo definir los riesgos, sino el plan de mitigación. ¿Cómo voy a contrarrestar ese riesgo? Entonces, primer paso, resumen ejecutivo. Segundo, índice. El índice permite conocer los diferentes apartados y páginas que tiene el plan de negocios. El objetivo es facilitar al lector la localización de los apartados que lo integran. Dentro del plan también va el equipo promotor. Debes incorporar un poco de historia, cómo nació la idea, desde cuándo existe, qué motivó la creación de la idea y el plan de negocios. Los hechos más importantes que hayan impactado. Ojalá lleven cifras, data. Es importante para un evaluador tener en cuenta esto en el momento de dar la viabilidad para obtener capital semilla. 4. Descripción del modelo de negocios. ¿Cómo vas a desarrollar las actividades? Acuérdese que el modelo de negocio hace parte del plan de negocios. El modelo me permite determinar cómo voy a generar los ingresos, qué respuesta le voy a dar a ese cliente que me está solicitando un producto o un servicio para satisfacer una necesidad. Es decir, cómo le voy a dar respuesta a ese dolor que tiene el cliente. En ese modelo de negocios debo analizar el entorno.
Las PES, variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, PES. Debo detectar esas necesidades insatisfechas y convertirlas en una oportunidad de generar un producto o un servicio. Desarrollar la idea y plantearlo en el modelo de negocios. El Lean Canvas es un modelo de negocios y es el que vamos a desarrollar más adelante. Como en un lienzo plasmo todo el desarrollo de mi empresa, de mi emprendimiento. Y cómo a partir de ahí le voy a dar respuesta a un taller de mercado que está solicitando un producto o un servicio que satisfaga una necesidad, un deseo. La idea. La idea de negocios tiene que ser clara, precisa, innovadora. Para poder llegar a esa idea, tengo que observar las tendencias del mercado, que se está viendo ahorita. Economía sin contacto, marketing digital. Desarrollo nuevos usos de bienes y servicios actuales. Introducir productos y servicios nuevos al mercado, mejorados. Donde detecto que hay debilidades en productos y servicios y yo puedo mejorarlos, innovarlos y lanzarlos a ese mercado. Y le voy a facilitar la vida a ese cliente. Tengo que tener los ojos abiertos para percibir las necesidades o percepción de necesidades insatisfechas. ¿Cuáles son los yo o los trabajos que ese cliente quiere que yo haga? Es que yo quiero que me hagas un zapato para mi hijo que tiene síndrome de Down y quiero que mi hijo cuando vaya al centro comercial no se me vaya a perder. Entonces, ¿cómo yo a ese zapato le coloco un GPS y le doy un valor agregado para que ese cliente se sienta seguro, tranquilo? La idea tiene que ser rentable, viable, innovadora, definiendo la innovación ya sea en el producto, en el servicio, en el marketing, en el modelo de negocio, en la estrategia de distribución y de logística. Para poder llegar ahí, yo tengo que validar, hacer prototipaje, realizar producto mínimo viable, validado y vendible. Es decir, llevarlo a un mercado. Hago 6 piezas y las llevo al mercado. Testeo y analizo qué quiere realmente ese cliente, qué quiere que le mejore y empiezo a cambiar, a modificar hasta que llegue allá a lo que realmente el cliente necesita. Después viene el análisis de mercados. El análisis de mercados es la columna vertebral del plan de negocios. Es necesario que usted incluya cifras actuales, consumo per cápita, el consumo aparente, si hay exportaciones o importaciones, cómo maneja la balanza comercial de ese producto, de ese servicio en Colombia. Es indispensable ese análisis de mercados para que usted pueda definir la viabilidad de mercados económica, financiera y técnica. Si el análisis de mercados no está bien hecho, las demás análisis no van a quedar conforme a lo que se requiere. El análisis de mercado me va a permitir determinar el target de mercado al que voy a abordar, a quién le voy a vender. Para realizar un buen estudio de mercados debes partir de ¿qué? Del análisis del entorno, análisis externo. Debo analizar las variables PES, factores P significa P político, E económico, S social y T tecnología. Debo analizar factores económicos, tendencias, la inflación, las tasas de interés,
el ingreso que tiene la familia, la capacidad de ahorro de esa familia. Debo analizar factores socioeconómicos, estructura de la población, edad, nivel de educación. Debo analizar los factores políticos y legales, leyes. ¿Qué tipo de mercado es? ¿Es un monopolio, un oligopolio, un duopolio? ¿Competencia perfecta, competencia imperfecta? ¿Tiene aranceles? ¿Cómo es la balanza comercial? Debo analizar factores tecnológicos. ¿Qué es lo último en tecnología en ese sector? ¿Puedo innovar con tecnología? ¿Puedo adquirir un proceso, llevar a automatizar un proceso? Y tengo que hacer un análisis ambiental. ¿Con mi proyecto estoy generando impacto positivo al ambiente? ¿Estoy contribuyendo a disminuir el calentamiento global? ¿No estoy contaminando el agua? ¿Estoy contaminando espacio? ¿Cómo voy a mitigar la huella de carbono con ese proyecto que yo voy a poner en práctica o que voy a iniciar? Después de ese análisis del entorno, hago un sondeo o una validación de mercados. No necesitas un consultor en estos momentos, lo puedes hacer. Ese estudio de mercados te permite definir cuál es el perfil del potencial cliente tuyo. ¿Cuál es el comportamiento de ese cliente? ¿Cómo actúa ese cliente? ¿Cuál es la forma de pago de ese cliente? ¿Qué busca ese cliente? Para esto utilizas una herramienta que nosotros llamamos tarjeta personas. Puedes hacer una investigación, una encuesta, para conocer más de ese perfil o ese arquetipo de cliente. También tenemos que hacer en ese sondeo de mercados un estudio de la competencia. ¿Quiénes están en el mercado y llevan productos similares al mío? ¿Qué producto sustituye el mío? Si yo vendo chocolate, café. ¿Qué producto me complementa? ¿Cuánto venden esos de la competencia? ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuáles son los precios? ¿Quién es el líder en ese mercado al que yo voy a ir? Y me debo hacer comparar, un benchmarking, compárese con el fuerte en ese mercado. Adicionalmente, debo conocer los proveedores. ¿Quién me va a vender las materias primas, los insumos y lo que requiero? ¿Quiénes van a ser mis proveedores? Y no solo proveedores de materias primas e insumos. ¿Quiénes son los proveedores de máquinas, equipos, muebles, enseres que voy a obtener para mi empresa? ¿Cómo le voy a pagar a esos proveedores? ¿Me dan crédito? Después de que ya conozco y he hecho ese análisis de mercados a través de esa investigación, de esas tarjetas personas, de esos testeos, de esas degustaciones, ¿qué hago? Empiezo a generar el plan de marketing. Ese plan de marketing debe contener unos objetivos. Ventas, ¿cuánto pienso vender? Debo definir la demanda y debo estimar la demanda o proyectar la demanda. En el momento que proyecto demanda, debo tener en cuenta la capacidad de producción que tiene la empresa. Después de que tengo definido ya ese plan de producción y de ventas,
Analizo la mezcla de marketing, producto, fichas técnicas del producto o del servicio, marca, empaque, diseños. Analizo el precio, establezco el precio. Estrategias de promoción y establezco dónde van a encontrar el producto, canales de distribución. ¿Voy a tener punto de venta? ¿Voy a venderle a los mayoristas? ¿Voy a tener una página web? ¿Cómo voy a hacer llegar el producto al cliente? Ese es el primer análisis, mercados. Cuando ya tenga listo el análisis de mercados, ¿qué hace? Hace la descripción técnica. La descripción técnica o productiva define las instalaciones, la localización del negocio, dónde va a estar las instalaciones de la fábrica, el tamaño y la capacidad de producción, definido el tamaño como la unidad, el número de unidades a fabricar en una unidad de tiempo. ¿Cuántos puedo hacer? ¿Cuántas camisas en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas? Tiempo, en un día. Según la capacidad instalada que tenga, mano de obra, máquinas. Y me permite definir la ingeniería del proyecto, el ciclo productivo, el flujograma. Llega la tela, se corta, se hace esto, el diseño, bueno, todo. Los pasos para sacar esa camisa que voy a llevar al mercado. ¿Qué insumos y materias necesito? Y en estos momentos usted lleva a materializar el proyecto, ya que cotiza todo lo que requiere para la puesta en marcha de ese emprendimiento, de ese plan de negocios. Sigo, viene el plan de compras. Es donde usted asume que tiene X cantidad y va a empezar a comprar lo que requiere para poner en marcha ese emprendimiento. Hace ese presupuesto de inversión que requiere. Inversiones fijas, máquinas, equipos, muebles, enseres, vehículos, terrenos. Inversiones diferidas, son gastos por anticipado. ¿Cuánto necesito para la constitución de la empresa? ¿Cuánto necesito para una consultoría? ¿Cuánto necesito para análisis de mercados? Ahí defines todos los gastos antes de iniciar la operación de la empresa. Y por último, capital de trabajo. ¿Cuánto necesito en materias primas e insumos para desarrollar producción de 2, 3, 4 meses? ¿Cuánto requiero? Después de que ya tienes el plan de compra, haces el análisis organizacional y de recursos humanos. Las personas son el elemento clave del éxito empresarial. El recurso humano puede ser una ventaja significativa para usted. Tenga los mejores, contrate a los mejores. El plan de recursos humanos debe considerar qué personal requiero, qué cargos voy a crear, cómo es el organigrama de la empresa, cómo va a ser la contratación de esos empleados, cuál es el manual de funciones, etcétera. Después define la estructura legal. ¿Qué normatividad aplica a mi emprendimiento? ¿Qué ley debo tener en cuenta? En la parte tributaria, ¿qué debo tener en cuenta? En la parte empresarial, ¿qué debo tener en cuenta? En la parte de recursos humanos, ¿qué normatividad debo tener en cuenta? ¿Debo sacar un INVIMA? ¿Debo tener código de barras? ¿Debo tener permiso sanitario? ¿Debo tener uso de suelos? Aquí se hacen todas esas preguntas.
Después viene el estudio económico y financiero. Es sumamente importante determinar cuántos recursos necesito para realizar el plan de negocios, los costos del negocio, los gastos del negocio, la inversión inicial, cuál va a ser la fuente de financiamiento y cuál va a ser mi aporte. Proyecto los estados financieros, estado de resultados, balance general, el cash flow o flujo de caja. Evalúo la rentabilidad económica y financiera del plan de negocios. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? Por último, hago el análisis de riesgos. Analizo los riesgos que puede tener mi plan de negocios y la forma de contrarrestarlo. Y se crea un plan de mitigación contra esos riesgos, buscando que ese plan de negocio sea sostenible, rentable en el tiempo. Gracias.